por hipertensión venosa o porque hay poca presión oncótica en el caso de hipoalbuminemia, ¿no? Se genera un edema hidrostático, de los cuales el por hipertensión venosa es el cardiogénico, ¿no? O un edema, el otro grupo grande de edema pulmonar es el edema por incremento de la permeabilidad capilar, ¿no? Que el clásico ejemplo de estos es el síndrome de distrés agudo, de distrés respiratorio agudo, ¿no? En los cuales vamos a tener edema pulmonar, pero este va a ser el mecanismo de producción, no va a ser por una hipertensión venosa pulmonar, sino va a ser por aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, lo que nos compete el día de hoy es revisar lo que es el edema cardiogénico, es decir, el edema eh, pulmonar hidrostático, ¿no? Y bueno, recordar, ahora que estamos pues ya saliendo de la tercera ola, una imagen muy reconocida por todos, ¿no? Esta imágenes en vidrio esmerilado, vidrio ilustrado, con engrosamiento intersticial, clásicas, eh, que ya las reconocemos, pero tenemos que un poquito, vamos a ver que el edema cardiogénico va a ser un diferencial dependiendo de cómo es su forma de presentación, ¿no? Entonces, quise empezar colocando esta imagen, ya que todos ya sabemos, al menos hemos visto, nos hemos topado, ya es más fácil de reconocer, la mayoría reconoce que es un virus merilado en tomografía por la pandemia. Y tenemos que ser también, reconocer cuándo estamos frente a un edema cardiogénico y cuándo estamos frente a una posible infección por coronavirus, ¿no? Porque digamos que esto puede cambiar en muchos escenarios, eh, en los que hay pacientes en los que a veces se les deniega un manejo o la hospitalización porque uno ve virus merilado y de frente lo primero que piensa es COVID antes que el resto de patologías más también que son frecuentes que también pueden provocar un virus merilado, ¿no? Entonces, un poco como que para entender cómo se forma el virus merilado, o al menos las imágenes básicas, vamos a hacer una parte introductoria rápida de lo que es la radiología pulmonar en imágenes, en imágenes tomográficas, ¿no? Entonces, nuestra unidad mínima de análisis o de estudio es el lobulio pulmonar secundario en tomografía pulmonar. Como podemos ver aquí, el, el lobulio pulmonar secundario es una estructura hexagonal por la cual los septos está formado por múltiples acinos, entre 10 a 15 acinos aproximadamente, y esta es la unidad más pequeña que puede ver el tomógrafo. Es decir, nosotros esta es la unidad básica estructural que podemos ver con los tomógrafos de alta resolución. Tenemos que reconocer esta imagen hexagonal y que es el lugar en el que nosotros la vamos a ver más va a ser en la periferia de los pulmones, ¿no? Esta imagen hexagonal. Se caracteriza porque la periferia o los septos es intersticio interlobular. En el centro vamos a encontrar todo el haz central que viene tanto la parte de la vía respiratoria, la parte bronquiolar, como la parte de la arteria, de las ramas de la arteria pulmonar, ¿no? Y por la periferia van a drenar las venas pulmonares, ¿no? Entonces, esta imagen tenemos que recordarla para poder entender la secuencia, ¿no? Entonces, dentro de la anatomía o la estructura de las imágenes que tenemos de nuestro lobulio pulmonar secundario, vamos a reconocer que tenemos varias estructuras, ¿no? La vía aérea, como ya le mencionaba, va central al centro del lobulio, el intersticio, que es lo que las estructuras que le van a dar soporte al parénquima, que se va a encontrar en las paredes, ¿no? En los septos. Y también va a haber intersticio dentro de donde viene el haz del bronquiolar y de las arterias pulmonares, ¿no? En el centro también va a venir un intersticio peribroncovascular. La vasculatura en sí misma y los linfáticos, ¿no? Que van drenando por los septos. Entonces, las imágenes que son por ocupación de la vía aérea o patología de la vía aérea nos van a dar
lo que nosotros conocemos como un patrón alveolar. La imagen característica de un patrón alveolar es la imagen consolidativa, como la que estamos viendo aquí, ¿no? Claramente vemos un aumento de la atenuación. Se ve, el pulmón debería verse normalmente así, negro, pero en esta porción se ve ocupada. Los alveolos están siendo ocupados y nos dan una imagen de patrón alveolar. La imagen típica es un consolidado. Y hacia el otro tipo de patrón, el patrón intersticial, que es cuando alguna del resto de estructuras se van a alterar, ¿no? Principalmente el intersticio interlobular, los que nos va a dar clásico, las clásicas lesiones intersticiales como las neumonías intersticiales como la que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Cual vemos claramente que el intersticio que rodea los lobulillos pulmonares secundarios está engrosado, ¿no? Y vemos claramente esta distinción. Sin embargo, van a ver, esto es haciendo una simplificación rápida de los patrones, el vidrio esmerilado no encaja en ninguno de los dos, o sea, es decir, el vidrio esmerilado puede ser tanto patología alveolar como patología intersticial, ¿no? Y esto ocurre porque, digamos, el tomógrafo no, es la forma en la que tiene el tomógrafo para resolver alteraciones estructurales a una escala menor, ¿no? Eh, es decir, el tomógrafo no diferencia entre que aumente el calibre de los vasos con que haya un contenido dentro de los alveolos, pero pequeño, parcial. Esa diferencia no la nota. O sea, para el tomógrafo es lo mismo que haya una ocupación parcial alveolar que un aumento del flujo vascular o un engrosamiento intersticial a nivel alveolar, ¿no? Para el tomógrafo da lo mismo porque va a promediar las densidades y lo va a mostrar como un vidrio esmerilado. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. Aquí les pongo a la izquierda una imagen consolidativa y a la derecha estamos viendo un vidrio esmerilado. Lo que diferencia un vidrio esmerilado de una imagen consolidativa es el que en el vidrio esmerilado nosotros podemos ver los vasos, ¿no? Aquí claramente podemos ver las arterias y venas pulmonares atravesando la imagen, mientras que en la imagen consolidativa no podemos verlo. Solamente vemos aquí el broncograma aéreo, pero no vemos los vasos, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de una imagen en vidrio esmerilado es grande, ¿no? Va desde patología inflamatoria, infecciosa, vascular, hasta misceláneas como patologías un poco raras como el adenocarcinoma, ¿no? Los adenocarcinomas pulmonares in situ, es decir, las formas eh, preinvasivas van a mostrarse como imágenes en virus menilado, ¿no? Entonces, y dentro de todo el diferencial que estamos viendo, el diferencial vascular de edema, es en el cual nos vamos a centrar hoy día en la exposición, ¿no? Entonces, como les menciono, lo que tienen que recordar es que el virus merilado puede ser tanto patología alveolar como patología intersticial. Eh, y vamos a ver cómo es que esto ocurre, ¿no? En el contexto de una insuficiencia cardíaca, es decir, vamos ya a ahondar en el tema de un edema pulmonar cardiogénico. La falla cardíaca, la falla del ventricular izquierda lleva a sobrecarga de presiones, de volumen en, en la vía, en la vía venosa y esto va a llevar a una congestión pulmonar, ¿no? En general esto, una falla ventricular izquierda o una falla del corazón izquierdo va a llevar a hipertensión venosa pulmonar. Y esto nos va a llevar a lo siguiente, ¿no? Va a haber una regurgitación, un acúmulo de volumen sanguíneo y va a haber una extravasación. Primero, la extravasación va a ocurrir a nivel intersticial alrededor del alveolo y posteriormente el, este trasudado va a atravesar la membrana alveolar y vamos a tener una ocupación alveolar. Es decir, vamos a tener un patrón intersticial inicial y luego vamos a tener un patrón alveolar conforme el alveolo se va llenando. Eh, Más o menos para recordar, o sea, al inicio, cuando empieza en los primeros grados de congestión venosa por hipertensión venosa pulmonar, vamos a tener engrosamiento del intersticio. Es decir, alrededor primero el intersticio se va a engrosar. Después vamos a tener una ocupación alveolar progresiva
Y como les decía, un alvéolo parcialmente ocupado nos va a dar vidrio esmerilado. Un alvéolo completamente ocupado, una imagen consolidativa. Es decir, si una congestión es muy severa, puede llevarnos a mostrarnos imágenes incluso consolidativas, ¿no? Que no es lo más frecuente que lleguen a estas imágenes consolidativas, pero es posible que nos muestren imágenes consolidativas. Entonces, en general se describen 3 grados de edema pulmonar. El primer grado es la redistribución de flujo. Lo primero que va a ocurrir cuando hay una falla ventricular izquierda es una redistribución de flujo vascular. Normalmente nosotros sabemos que los vasos que tienen más calibre van a encontrarse hacia la región inferior, ¿no? Cuando hay una redistribución de flujo, el mayor calibre de los vasos va a ocurrir en los segmentos arteriales superiores. A esto se le dice redistribución de flujo. Normalmente el calibre más grande es en los vasos que irrigan las bases pulmonares, y en las fases tempranas lo que va a ocurrir es una inversión, ¿no? Va a haber un aumento de calibre de los vasos hacia las regiones superiores. Y es básicamente por lo mismo que le mostraba. Aquí se hace un zoom, un acercamiento de cómo normalmente hay una relación de 1 a 1 entre el calibre de una arteria pulmonar con su respectiva bronquio, bronquiolo. Vamos a ver que cuando hay una redistribución de flujo va a aumentar el calibre de los vasos, ¿no? Vamos a ver, miren aquí se pierde esta relación 1 a 1 y aumenta, ¿no? Y miren dónde estamos viendo esta desproporción. Lo estamos viendo a nivel más cefálico, ¿no? En los segmentos superiores. Y a esto lo que se le dice redistribución de flujo, ¿no? Que es la primera fase. La segunda fase o el segundo grado es cuando ya la congestión venosa va a producir una congestión del intersticio alrededor del alveolo, ¿no? Entonces vamos a tener un engrosamiento intersticial. Entonces, después de tener una redistribución de flujo, vamos a tener un engrosamiento intersticial. Y esto es a lo que nosotros en la radiografía de tórax conocemos como las líneas de Kerley, ¿no? Las líneas de Kerley B, que son las que van a ocurrir perpendiculares a la pared. ¿Y qué son las líneas de Kerley? No es otra cosa que el engrosamiento de estos septos que les mostraba al inicio, ¿no? De estos septos, eh, de la estructura hexagonal que tienen vamos a dibujarlo, de la estructura hexagonal que tienen los lobulillos pulmonares secundarios, ¿no? El lobulillo pulmonar secundario, cuando está en la periferia, más o menos va a adquirir una morfología de este tipo. Y cuando se engruesen estos septos, nosotros, al momento de engrosarse, nosotros lo vamos a ver más claramente en la periferia. Entonces, vamos a ver líneas perpendiculares en la periferia, que no es otra cosa que el engrosamiento septal interlobular, es decir, los septos que estábamos describiendo en las diapositivas anteriores. Estas son las líneas de Kerley-B, ¿no? Las líneas de Kerley-A son lo mismo, pero cuando ocurren a nivel del intersticio, lo mismo, el intersticio, pero a nivel periliar, ¿no? Aquí nuevamente, como parte del intersticio, también vamos a tener engrosamiento intersticial interlobular, que se va a ver como líneas de Kerley A o B. También vamos a ver comprometido todos los intersticios. No solo, estamos viendo primero el intersticio interlobular, también vamos a ver comprometido el intersticio peribroncovascular, ¿no? Por donde viene el vaso, la arteria pulmonar, y por donde viaja también la vía aérea. También se van a ver comprometidos, se va a ver engrosados. Más adelante voy a mostrar un ejemplo. Y también parte del intersticio, que es como parte del intersticio subpleural, son las cisuras, ¿no? Las cisuras van a encontrarse con aumento de su diámetro, ¿no? Como lo podemos ver aquí, la cisura mayor está con aumento de volumen. Esto es lo otro que les mencionaba. El grado 2 incluye todos los tipos de edema intersticial. Uno es el edema que ya hemos visto, las líneas de Kerley, que es edema interlobular. Otros son los edemas peribroncovasculares, es decir, aquí a la izquierda tenemos una radiografía normal, a la derecha vemos cómo aumenta una nubosidad, ¿no? Alrededor de los ilios, ¿no? Se ve todo difuso
Esto ocurre porque ahí también tenemos intersticio. Es el intersticio, la parte estructural que le está dando soporte a a toda la raíz vascular con la vía aérea que va a entrar, ¿no? Que viene desde el centro hacia la periferia. Entonces, todo eso está con intersticio y cuando se engruesa se va a ver así, ¿no? Como una nubosidad periliar bilateral, ¿no? Y aquí en las imágenes tomográficas también podemos ver lo mismo, ¿no? Aquí eh, podemos ver donde nos señala la flecha, que vemos que hay un engrosamiento del intersticio aquí, ¿no? Vamos a ver que aquí hay un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Y aquí lo que sería una traducción de las líneas de Kerley, quiero que miren esta parte de aquí, ¿no? Estas imágenes perpendiculares a la pared torácica y que llegan a contactar, ¿no? Eso es importante, porque de repente ustedes pueden confundirse en una tomografía y decir que hay imágenes como que se ramifican, que son normales, que son las arterias pulmonares, pero las arterias pulmonares nunca van a llegar a la periferia. Este contacto con la pleura es lo que nos asegura de que esto es intersticio interlobular y no es un vaso, ¿no? Digamos que es la forma que tenemos para reconocerla, ¿no? Y si vemos que están espaciados más o menos de manera regular, miren, vemos aquí otro, y más o menos hay una equidistancia entre ellas, ya podemos estar seguros de que sí se tratan de septos interlobulares, porque como les mencionaba, tienen esta morfología, ¿no? De hexágonos que van a estar dispuestos en la periferia, así, ¿no? En paralelo. Entonces, si vemos septos que están equidistantes entre sí y contactan con la pleura, no podemos estar seguros de que son engrosamientos interlobulares, ¿no? Y esto en la radiografía todas puede traducirse como líneas de Kelly B, ¿no? Como líneas de Kelly B. Muy bien. Aquí otro ejemplo tomográfico. Como les mencionaba, el edema intersticial también puede verse como un vidrio esmerilado o cuando empieza a haber un poco de exudado, pero parcial. Cuando el exudado es parcial, o sea, no se llena toda la luz del alveolo, también nos va a dar una imagen en vidrio esmerilado, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ya empiezan a verse imágenes en vidrio esmerilado, que pueden ser parcheadas, lobulares. ¿Y qué es lo característico de las imágenes en vidrio esmerilado? Es decir, ya imágenes de vía aérea o de compromiso de vía aérea eh, en edema pulmonar cardiogénico, es que este es su distribución. ¿Hacia dónde van a ocurrir? Imágenes en vidrio esmerilado centrales, es decir, perihiliares, o en zonas de declive, es decir, zonas gravitatorias, es a donde va a ir, porque recordemos que es un edema por diferencia de presiones, es decir, las áreas que van a estar con mayor presión o bajo mayor presión van a estar susceptibles a generar mayor edema. Por esto es que las zonas de declive en la que el paciente se encuentra van a presentar más zona de edema, ¿no? Aquí estamos viendo áreas de vidrio esmerilado asociada a engrosamiento intersticial interlobular. Algo que tenemos que recordar en las imágenes tomográficas es que vamos a tener estas imágenes también pueden ser parchadas, ¿no? Que es algo, al momento de que se presenten de manera parchada, aquí ya se hace difícil el diagnóstico diferencial con COVID, por ejemplo. ¿Por qué? Porque COVID sí tiene imágenes parcheadas también, difusas, pero usualmente son periféricas. En el caso de que no tengamos un patrón característico, porque digamos, estas características que les estoy describiendo de un edema congestivo, no van a ocurrir en el 100% de pacientes, ocurren entre el 80 y 90% de los pacientes. Va a haber un grupo de pacientes que que no van a tener este comportamiento y van a tener un comportamiento parchado en virus vinilado y que tranquilamente podrían encajar con un patrón típico en COVID, ¿no? Por eso es que siempre hay que tener bastante cuidado y hay que evaluar cada tomografía con el contexto clínico de cada paciente, ¿no? Ahora, no todo, no solamente tenemos que pensar en un corazón grande cuando pensamos en un paciente que es cardiópata, ¿no? Hay pacientes que que no hacen miocardiopatía dilatada, es decir, el corazón no está grande, pueden hacer una cardiopatía hipertrófica temprana, hacen un crecimiento concéntrico y el tamaño cardíaco no va a estar incrementado.
pero de base sabemos que puede tener una enfermedad cardíaca. Entonces, todo paciente que tenga una cardiopatía siempre tenemos que sospechar, así sea un patrón típico, que puede ser, ¿no? Que puede ser congestivo también. Ahora, con el compromiso gravitatorio, es tan sensible el compromiso gravitatorio que si ustedes ponen a un paciente en decúbito lateral izquierdo, por ejemplo, y lo dejan echado unas 3 o 4 horas y lo ponen en el tomógrafo, van a ver que se van a mostrar imágenes en vidrio esmerilado muy marcadas, solamente o de preferencia en el pulmón que ha estado en la parte inferior. Si está en decúbito izquierdo, todo el pulmón izquierdo va a mostrarse con áreas congestivas, ¿no? Y es esto lo que tenemos que tener en cuenta. También a veces los pacientes se quedan dormidos en una sola posición, entran al tomógrafo y pues encuentran un patrón que dicen, pucha, esto no parece patrón congestivo porque un patrón congestivo es bilateral, es más en zonas de declive, periliar, pero no sabemos que el paciente de repente se quedó dormido en una posición y luego entró a hacerse la tomografía y vamos a tener un patrón asimétrico, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Esto de aquí es algo de lo que les mencionaba sobre el engrosamiento del ejercicio peribroncovascular. Miren aquí, donde señala la flecha, tenemos un bronquio con su arteria pulmonar y vean que la pared del bronquio está engrosada. Normalmente no se ven así. Aquí el intersticio a ese nivel está engrosado, ¿no? Y también aquí vemos la cisura engrosada. Nuevamente otras imágenes también en las que se ve claramente, ¿no? Nuevamente, ¿cómo reconocer que es intersticio? Porque aquí tenemos la pleura y llegan a contactar, ¿no? Perpendicularmente, contactan. Mientras que los vasos, ¿no? Los vasos que llegan aquí no van a contactar, ¿no? Estos de aquí son vasos, no contactan con la superficie pleural, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Recordamos que el edema pulmonar no necesariamente puede ser el edema hidrostático, no solamente por un problema de bomba, puede ser también por un problema eh, de presiones oncóticas, ¿no? Entonces, en falla renal, pacientes eh, con cirrosis, con falla hepática, que tengan hipoalbuminemia, también pueden hacer edema pulmonar hidrostático, es decir, por diferencia de presiones, ¿no? Y las características van a ser iguales en todas, ¿no? Engrosamiento septal, vidrio esmerilado parchado lobular, sobre todo central y en zonas de declive, ¿no? Y peribroncovascular, ¿no? Aquí otro vidrio esmerilado, parchado extenso, ¿no? Vemos que esto tranquilamente cualquiera podría decir que es una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Pero también era un paciente con edema, eh, con edema pulmonar cardiogénico. Aquí les pongo un ejemplo en el que se ve crazy paving, ¿no? Digamos que es el término eh, que más se ha repetido durante las charlas en pacientes que tienen COVID, el empedrado, que no es otra cosa que vidrio esmerilado y que sobre el vidrio esmerilado tenemos engrosamiento intersticial, es decir, septos. Aquí tenemos vidrio esmerilado y tenemos engrosamiento septal, ¿no? Esta imagen de trabéculas en un fondo en vidrio esmerilado es a lo que se le conoce como crazy paving, que también se puede encontrar en edema congestivo, ¿no? Y el grado 3, que es la última fase, es ya cuando tenemos, o radiográficamente, digamos, estas tres fases se describen principalmente en radiografía, ¿no? En tomografía nosotros, por la mayor sensibilidad del equipo, pues el vidrio esmerilado en tomografía prácticamente no se va a ver en la radiografía, ¿no? En la radiografía apenas vemos el, la nubosidad periliar, o ya cuando empieza a ser más consolidativo, más alveolar, recién vamos a verlo en la radiografía, ¿no? Como estas imágenes, ¿no? Grado 3 ya vemos nubosidades o patrones alveolares bilaterales con predominios en las bases, ¿no? Esto con predominios en las zonas de declive, ¿no? Es importante, ¿no? Porque son trasudados, se van a ver en la fase 3, ¿no? En el grado 3 y esto es uno de los ejemplos que les mencionaba, ¿no? Pacientes que están en decúbito versus pacientes que están en declive. No solamente pacientes hospitalizados que están sospechando de edema pulmonar, no esperen encontrar radiografías de tórax con
con imágenes alveolares basales, ¿no? Esto de aquí, espero no encontrar en alguien que está caminando, en alguien que puede estar parado. En pacientes que están en decúbito, como los pacientes hospitalizados, no va a ocurrir esto, pero los pacientes están en decúbito, están echados. Entonces, en una radiografía, en estos pacientes no se va a notar las bases, ¿no? Va a ser de manera difusa, se va a distribuir de manera homogénea en todo el parénquima. Hay que tener cuidado justo con eso, ¿no? Como les mencionaba, podemos llegar a ver consolidaciones. Esto es lo que en la radiografía vemos como esas imágenes alveolares, ¿no? Cuando empiezan a hacer imágenes consolidativas, el alveolo se empieza a llenar más, ¿no? Imágenes sugerentes también en este punto es efusión pleural, ¿no? Lo que nos hace pensar en un edema de tipo cardiogénico, ¿no? Edema bilateral. Asociado a esto, a imágenes consolidativas iliares centrales, ¿no? En un contexto de un paciente cardiópata nos debe hacer pensar en lo mismo, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, no tenemos que esperar a encontrar un índice cardiotorácico incrementado para echarle la culpa al corazón. O sea, no todas las cardiopatías van a mostrarse con índice cardiotorácico elevado. Tenemos cardiopatías con corazón pequeño, o sea, con índice cardiotorácico menor a 0,55. ¿Y esto ocurre en qué escenarios? En los escenarios tempranos de sobrecarga de presión. Básicamente la sobrecarga de presión en los cuales van a ser hipertrofia concéntrica, ¿no? Hipertrofia concéntrica y que, bueno, en las fases tardías ya hacen un índice cardiotorácico elevado, pero en las fases tempranas no. Y bueno, está así, pues, ¿no? Si encontramos un corazón grande, pacientes que han tenido patología con sobrecarga de volumen, como o miocardiopatía dilatada, como los pacientes que hacen falla miocárdica por cardiopatía isquémica. Esto sí, pues, ¿no? Claramente en una tomografía con un corazón grande, probablemente sea por esto, ¿no? Por patologías que generan sobrecarga de volumen, ¿no? Como como las insuficiencias. Y aquí les pongo unos ejemplos de qué patologías pueden ocasionar uno u otro índice cardiotorácico, ¿no? Usualmente los corazones pequeños con sobrecarga de presión, ¿no? Estenosis, ¿no? Usualmente patología estenosante no va a llegar a sobrecarga a corazones pequeños, ¿no? Sobrecarga de presiones. Tempranamente, ¿no? Porque tardíamente todos van a ser corazones grandes, ¿no? Y corazones grandes de inicio, patologías con sobrecarga de volumen, todas las regurgitaciones, ¿no? Insuficiencias, ¿no? Insuficiencias valvulares. Eh, Dentro del diagnóstico diferencial es importante siempre plantear, ¿no? Plantear los diagnósticos diferenciales que podemos experimentar. Esto de aquí, esto que estamos viendo, es un edema pulmonar, sí, es un edema pulmonar, pero es secundario a una reexpansión, es decir, pacientes post-toracocentesis que han tenido una efusión pleural severa, se les drena y pueden hacer un edema de reexpansión. Es posible esto, ¿no? Y obviamente el antecedente y la historia es lo que nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y se va a ver muy similar, ¿no? Se va a ver un edema mixto, ¿no? Los edemas edema pulmonar de reexpansión no es solo un edema eh, congestivo, sino también es un edema por aumento de permeabilidad, ¿no? O sea, por la misma expansión hay un proceso inflamatorio que va a generar daño endotelial y va a producir este edema que es difuso, ¿no? Difuso y no necesariamente gravitatorio, ¿no? Hacemos. Este de aquí es también postparto, es posible que los pacientes desarrollen un edema eh, que resuelve espontáneamente rápido, ¿no? Es un edema mixto también para aumento de permeabilidad, es decir, también va a haber un daño endotelial asociado a un edema hidrostático, ¿no? Entonces vamos a tener un patrón mixto, ¿no? Puede ser periférico, puede ser gravitatorio, ¿no? También aquí lo que marca el diagnóstico es el contexto clínico, ¿no? Aquí, ¿no? El principal diagnóstico diferencial, ¿no? A veces el daño alveolar difuso, ¿no? Digamos que sería su contraparte, es el ejemplo clásico para hablar de un edema con daño endotelial, ¿no? O sea, aquí hay poco o nulo edema hidrostático, edema por hipertensión pulmonar. Es más un edema, no es un edema congestivo, más bien es un edema
por aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Recordamos que el ARDS, el daño alveolar difuso, puede ocurrir por múltiples noxas, ¿no? Desde sepsis, aspiraciones, tóxicos o infecciones pueden producir este daño alveolar difuso que se va a manifestar. Normalmente se describe en tres fases, ¿no? Una fase exudativa, una fase proliferativa y finalmente una fase ya de resolución fibrótica, ¿no? Las primeras fases son las que nos generan este diagnóstico diferencial, ¿no? Las fases exudativas que ocurren en los primeros días. Eh, Algo que tenemos que notar aquí es que las lesiones, a diferencia de las lesiones o del edema hidrostático, aquí las lesiones van a ocurrir más hacia la periferia, ¿no? Aquí las lesiones son periféricas, aquí se parece bastante a COVID porque también es periférico, bilateral. Eh, y estas lesiones, a diferencia de un edema hidrostático ustedes les dan, pues, eh, eh, furosemida, los manejan la congestión pulmonar y el edema va a resolver en imágenes rápidamente, ¿no? El día siguiente, una vez que resuelven la congestión, los infiltrados alveolares que se veían se resuelven, mientras que en ARDS esto no es así, ¿no? Ya que la fisiopatología es diferente, es por un daño de la membrana, un daño endotelial, esto de aquí va a permanecer, ¿no? Va a permanecer por más de una semana, estas imágenes no van a resolver tan rápidamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo en fase exudativa, ¿no? Imágenes parcheadas en vidrio esmerilado, periféricas, ¿no? Asociando también engrosamiento septal leve, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de daño alveolar difuso. Eh, También aquí, ellos en daño alveolar difuso, en ARTS, es más parte de su historia natural de ser consolidados. Aquí, a diferencia de un edema hidrostático que no necesariamente siempre lleva a consolidado, el ARTS sí lo hace, ¿no? Es típico aquí, es más, tenemos las dos fases, ¿no? Una fase aquí que tenemos vidrio esmerilado y las regiones posteriores que ya nos están haciendo consolidación, ¿no? Consolidación y vidrio esmerilado hacia la parte de adelante, ¿no? Y vemos que incluso en el edema por daño alveolar, por alteración de la permeabilidad, lo menos característico, aunque sí van a aparecer, es el engrosamiento septal. Aquí sí hay engrosamiento septal. Miren dónde están las flechas. Hay engrosamiento septal. Tenemos septos engrosados. Son equidistantes, contactan con la pleura, pero no es lo característico. Recuerden las imágenes que vimos de un edema cardiogénico completo como tal. Está lleno de engrosamiento intersticial. Vemos septos por todos lados, algo que no vemos en ARDS. El otro diagnóstico diferencial es COVID, ¿no? Que lo hemos estado mencionando desde el inicio. Si bien es cierto, tenemos imágenes típicas, como lo que estamos mencionando, como las dos imágenes que acabo de presentarles, que son imágenes parchadas, bilaterales, periféricas, ¿no? En vidrio esmerilado o en crazy paving. También tenemos patrones que son indeterminados, es decir, hay patrones de COVID que pueden no tener una distribución tan periférica, más central, y que aún así puede ser COVID, y la posibilidad de COVID no es baja, ¿no? Es del 51 a 64%. Imágenes de no neumonía, recuerden que es por esta razón por la que no se usa la tomografía como diagnóstico, no, pacientes en los primeros días pueden hacer tomografías normales, ¿no? Y aún así ser COVID. Y el patrón atípico, ¿no? Imágenes que son completamente ajenas a COVID, como el ejemplo que les pongo aquí de imágenes de árbol en brote, ¿no? Que es eh, imágenes típicas de patología de diseminación endobronquial, como tuberculosis o otras micobacterias, ¿no? Aspergilosis también, ¿no? Las aspergilosis invasivas. Recordar esta evolución temporal que también como parte del diagnóstico de diferencia tenemos que recordar eh, la evolución temporal que tiene COVID, ¿no? Tomográficamente tenemos una fase temprana, tenemos una fase progresiva que ocurre a partir del día 5, ¿no? En la fase temprana puede haber un virus aislado tenue, imágenes en virus aislado, o pueden ser normales incluso en los primeros 5 días.
Luego pasamos a una fase progresiva en la que ya se ve un claro virus merilado. Puede haber ya crazy paving, es decir, se agrega al virus merilado engrosamiento septal en la fase pico, ¿no? Que es usualmente el día 10, alrededor del día 10, ¿no? Ya podemos ver imágenes consolidativas. Y bueno, las fases tardías reabsortivas que van a partir de la segunda semana, con secuelas, bronquiectasias y distorsión de arquitectura. No, esto es importante que sepan, que las reconozcan, porque esta evolución natural de enfermedad no tiene que ser recordada en el contexto del diagnóstico diferencial de edema pulmonar congestivo, ¿no? Esta evolución no va a responder a diuréticos, esta evolución ocurre en la mayoría de pacientes, y encontrar consolidación, como lo que vemos aquí, no necesariamente es sinónimo de sobreinfección bacteriana, ¿no? Es algo que se ve bastante en los hospitales, que ven consolidación a un paciente con COVID y ya le inician los antibióticos, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Porque es la evolución natural, ¿no? O sea, todos los pacientes van a hacer o la mayoría de pacientes pueden hacer consolidación, y es parte de la evolución natural del mismo virus, ¿no? Y bueno, finalmente, pues el rol de la tomografía, justo como para resumir la parte del último de COVID, no usar tomografía en pacientes asintomáticos porque pueden ser imágenes normales. Y bueno, la indicación de tomografía en pacientes con hipoxemia o disnea moderada para establecer una línea de base y decidir ingreso a UCI, y para fundamentar el tratamiento, ¿no? El seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y no usarlo como método de diagnóstico, es algo importante, ¿no? A veces las limitaciones nos obligan a usarlo, pero no debemos hacerlo. Entonces, como para resumir toda la presentación, tenemos el edema hidrostático puede ser tanto cardiogénico, es decir, por falla de bomba, como un edema hidrostático por alteración en la presión oncótica, ¿no? Es decir, aquí hay hipoalbuminemia como en los pacientes renales o nefróticos, o en los pacientes con cirrosis, ¿no? También pueden hacer edema pulmonar hidrostático, que se va a ver muy parecido al edema congestivo cardiogénico, ¿no? Que lo caracteriza: imágenes en vidrio esmerilado en la tomografía, imágenes con una distribución perihiliar y hacia las áreas gravitatorias. Si el paciente está en decúbito, si el paciente camina, si el paciente está de pie, las áreas de declive van a ser las bases, ¿no? Si el paciente está echado o en decúbito hospitalizado, las áreas de declive van a ser las regiones posteriores, ¿no? Y esto se ve en las tomografías o en las radiografías también. Cosa que no ocurre en el edema pulmonar, que es por aumento de permeabilidad capilar, como en ARDS, ¿no? Donde su distribución es más periférica. También se van a ver virus esmerilado. Aquí las imágenes en virus esmerilado no van a resolver rápidamente y van a progresar a consolidación, y no llaman mucho la atención los engrosamientos septales, ¿no? Sí van a ver, pero no tantos como un edema cardiogénico o hidrostático. Y pues COVID puede imitar cualquiera de las dos, ¿no? Estamos viendo que el patrón típico es... Doctor, Disculpe, no se le puede escuchar. doctor, se encuentra ahí. Tiene un problema en internet. Voy a comunicarme con él por interno, un momento. eh, hola, hola, ¿me escuchan? No sé hasta qué parte se llegó a escuchar la exposición. Recién un minuto, ahorita ha pasado recién un minuto, de lo cual se le fue el audio. Ah, ya, ok, ok. Bueno, estaba dando en el último minuto solo estaba dando como que el resumen de toda la charla. Eh,
que básicamente está, bueno, los tipos, o reconocer los tipos de edema congestivo que tenemos, ¿no? Los edemas, el edema cardiogénico es uno de los tipos de edema hidrostático, pero también recordemos que no solamente los cardiópatas van a hacer edemas congestivos, también los pacientes renales, los pacientes nefrópatas, los pacientes cirróticos pueden hacer edema hidrostático por un tema aquí de hipoalbuminemia, ¿no? Y el patrón es igual, ¿no? Engrosamientos septales, engrosamiento septal, vamos a tener eso de aquí, esta es la imagen típica, ¿no? Engrosamientos septales, vidrio esmerilado, con distribución periliar y en las áreas de declive. Es importante saber cómo está el paciente mayoritariamente para saber cuál es el área de declive, ¿no? Si el paciente está en decúbito siempre, o sea, está hospitalizado, las áreas de declive van a ser los segmentos posterobasales o posteriores. Si el paciente está de pie, los segmentos basales, ¿no? Y bueno, recordar el diferencial con ARDS, con distrés, con daño alveolar por distrés, eh, en el cual va a haber una disrupción de la permeabilidad capilar endotelial, y aquí pues el patrón es diferente, ¿no? Es un patrón periférico y no predominan los engrosamientos septales, ¿no? Van a haber, pero no van a ser el hallazgo predominante. Y la congestión no resuelve rápido, ¿no? La congestión en el caso de ALARDS no va no va a resolver rápido, demoran varios días por la misma fisiopatología, ¿no? También si tuviesen alguna duda, una pregunta o algo que quieran que aclare, pueden hacerlo. Me parece que no hay dudas, doctor. Bueno, eso sería todo por esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor. El certificado se lo estaremos enviando por correo. Y bueno, damos paso a la siguiente clase, que sería la recuperación de la primera clase del día de ayer. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En breve está ingresando el ponente de ayer, el doctor Gabriel Cayupe. Doctor, disculpe, mientras que va ingresando el próximo ponente, sí hay una pregunta, no sé si aún permanece en el Zoom para leérsela. Eh, Sí, 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 claro. Sería El, diferencia entre edema cardiogénico y no cardiogénico. ya. El edema cardiogénico, como ya les mencionaba, básicamente va a tener todos los edemas, eh, tanto hidrostáticos, digamos, esta clasificación de hidrostático y por alteración de la permeabilidad, digamos que es la forma en la que se suele dividirlos, ¿no? Que es un sinónimo de esto es cardiogénico, porque la mayoría van a ser cardiogénicos, recuerden, aunque no solamente los cardiópatas van a ser edemas congestivos. Y el otro lado es el ARDS, ¿no? Que es, digamos, el prototipo de edema no cardiogénico, ¿no? Es un edema por alteración de la permeabilidad capilar, endotelial también, capilar y endotelial. La diferencia está en la distribución. La distribución en un edema cardiogénico es más periliar y zonas de declive. Es decir, van a haber vidrio esmerilado, pueden haber consolidaciones, no es típico las consolidaciones, lo típico es el vidrio esmerilado y las imágenes de engrosamiento septal interlobular. Aquí sí, lo típico es el engrosamiento septal interlobular. Las clásicas líneas de Kerley-B que veíamos en sus radiografías, en la tomografía se ven como engrosamientos septales. Esto más los vidrio esmerilado con la distribución es lo típico para un edema cardiogénico. Un edema no cardiogénico, que el prototipo es el ARDS, que es un edema no hidrostático, sino un edema por alteración de la permeabilidad endotelial y capilar. Aquí la distribución es más periférica
van a haber más consolidaciones por la misma evolución de enfermedad. Sí van a haber virus merilado y el engrosamiento septal no es la regla. O sea, si no se dan cuenta, las imágenes que mostraba de edema cardiogénico, se ve bastante engrosamiento septal, bastante. A diferencia de un edema por alteración de la permeabilidad capilar, aquí lo que más, por la misma fisiopatología, también va a haber, pero no va a ser la característica que resalte, ¿no? Van a haber poco, es poco y la distribución periférica, ¿no? Es algo que no va a haber. Eh, Hay otra pregunta, me parece, con respecto al intersticio pulmonar, ¿es el espacio entre el alveolo y endotelio capilar u otro intersticio? Porque se sabe que hay varios intersticios pulmonares, claro. Sí, digamos que yo hice una simplificación aquí en la presentación, hice una sobresimplificación de lo que es, voy a volver a presentarles aquí, eh, para responder la pregunta. Miren aquí el esquema que está del lobulillo pulmonar secundario. Aquí vemos sacos alveolares que en conjunto forman acinos, y los acinos en su conjunto están formando este lobulillo pulmonar secundario. Intersticio tenemos de 4 tipos. El intersticio intralobular, que está dentro del lobulillo, y que es justo el intersticio que va a estar rodeando los alveolos, es un intersticio bien fino. Ese es el intralobular. Hay un intersticio interlobular, que es el septal, los septos, entre lobulillos, ¿no? Interlobular, que es cuando se engrosan los septos, que es lo que más vamos a ver nosotros en edema cardiogénico. Y hay otro intersticio que es el intersticio que viaja en el centro del bronquio y de la arteria pulmonar, que es el intersticio peribroncovascular, ¿no? Entonces, y el intersticio subpleural, que es el mismo septal, solo que cuando está en la periferia, ¿no? Si esto es la periferia, el intersticio subpleural es lo mismo que el intersticio intersticial interlobular, solo que a nivel subpleural, ¿no? Y así se dividen todos los intersticios que hay. Entonces, como han visto, en edema cardiogénico van a incrementarse todos los intersticios, el peribronco vascular, el interlobular, el intralobular, pero el que va a predominar va a ser tanto el peribronco vascular como el septal. Esos son los que van a predominar. Muchas gracias, doctor. Gracias por la respuesta de las dos preguntas de los participantes. Creo que eso queda claro. Bueno, doctor, ya habiendo ya culminado su ponencia, repetir los agradecimientos por su disponibilidad del tiempo. Le vamos a hacer llegar también un certificado de reconocimiento y agradecimientos por correo por parte del comité organizador del 10º curso de mm, diagnóstico por imagen en el ámbito clínico. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas, doctor. Entonces sería todo por hoy. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, doctor, buenas noches. Doctor Gabriel, me